Ok, perfecto, empecemos. Bueno, hoy vamos a estar estudiando Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23. Son un par de versículos y bueno, esto es una oración de Pablo, todo este pasaje, y bueno, vamos a estar estudiándola acá expositivamente. Entonces, voy a pedirle a quien quiera que lea los versículos 15 y 16 para arrancar. Ok, los leo de la versión nueva traducción viviente. Ok. Le tiene un Perdón, título, Efesios 1, ¿verdad? Sí, sí, Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Ujú. ajá, nueva traducción viviente le tiene un título a esta sección. Dice, Pablo ora por sabiduría espiritual. Ya el título Muy bien. nos dice mucho. Sí, muy acertado. Dice así el verso 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Ok, muy bien. Hasta Bueno, el 16. hasta el 16, sí. Ok. Ok, bueno, acá Pablo, vemos un Pablo que está orando y dice la palabra, no dejo de dar gracias a Dios. En Reina Valera dice, no ceso de dar gracias a Dios. Y dice también la palabra constantemente, o sea, es algo que él hace constantemente. Entonces, ¿qué implica eso? O sea, no ceso de gracias a Dios. ¿Qué implica una oración continua? O sea, ¿será que tenemos que estar orando 24/7 o cómo lo entienden ustedes? A ver, ¿qué me dicen? Bueno, le está dando gracias y orando por algo que tienen los efesios. Dice que tienen fe y amor. Ujú. Y eso lo escuchó, o sea, le llegó la noticia a Pablo desde que escuché que tienen fe y que tienen en Jesús y amor para los hermanos. No ceso de dar gracias. Dice. ¿Sí? Da la Yo idea de estaba algo. leyendo un poco más arriba para ver por qué causa es que Pablo ora sin cesar y hace referencia a la promesa del Espíritu Santo. Entonces, creo que está relacionado con eso, con que Pablo, por esta razón, por la fe que han tenido en el Señor, porque hemos sido sellados, Pablo estaba contento con eso. Entonces, para él eso era motivo de dar gracias. Entonces, pienso que también un poco está con esa obra de evangelización que era el propósito de Pablo, que más personas se convirtieran. Entonces, para él eso era el motivo de orar y de dar gracias sin cesar, un espíritu agradecido por eso. Muy bien. Tal cual. Y Víctor, bueno, sí. disculpa, Víctor, tú hablabas y abrías la pregunta. Tú me las recuérdame cualquier cosa o recuérdanos. Ujú. Dijiste que si deberíamos orar 24/7, que Sí, si, esa si fue lo la estamos pregunta. viendo de ese punto de vista. Ajá. Yo pienso que eh, más que todo es que como el Espíritu Santo de Jesucristo está en nosotros, ese agradecimiento continuo Pabliño, debe estar Hola, en cada una de nuestras mentes. ¿me escucha? Pabliño, bienvenido. Sí, Gracias, ¿me escucha? Sí, 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 se sí, escucha. perfecto y Bienvenido, claro, Ok, Pablo. Pablo. ok. Sí, tío, continúa. Bueno, no decía, dando un poquito de respuesta a tu pregunta, que si Ujú. entendíamos que deberíamos orar 24/7, o sea, si es que todo el día deberíamos estar tipo musulmanes, pues Claro. tirando la alfombra y tirándonos al piso para orar, no necesariamente es a lo que
creo que se refiere o lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros a cada momento estemos conectados con su espíritu diariamente, inclusive cuando dormimos. Sí, estoy de acuerdo, tal cual, o sea, es estar siempre meditando y pensando en la palabra del Señor y en las situaciones que se nos presentan en la vida, pues la palabra del Señor nos indica cómo debemos orar, por ejemplo. Entonces, meditar en esas cosas implica también estar orando, básicamente. Sí. Y Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 17 al 18, dice: Ahora, sin cesar. orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acá Pablo nos da un mandato, o sea, más que un consejo o más que animarnos a hacerlo, esto es un imperativo: orad sin cesar. Y Pablo, bueno, es esta clase de personas que no solamente lo ordena con la autoridad del Espíritu Santo, sino que lo modela. Y acá en Efesios lo está modelando. Dice que no cesa de gracias a Dios. En Colosenses 1, versículo 3, por ejemplo, dice: siempre orando por vosotros y damos gracias a Dios. Es la misma idea. Entonces, es importante que siempre estemos orando al Señor, y bien sabemos que la oración va acompañada de la palabra, de la lectura de la palabra, porque no es un monólogo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y Pablo agradece por los Efesios por dos cosas en particular, que esas dos cosas las mencionó mi papá. Sí. Una, ¿cuál es? En el versículo 15 están: La fe es una de ellas. la fe es una de ellas. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, justo tenía ese versículo aquí, ya me lo Hebreo. leíste. Ajá, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo se logra a tener fe? Y la misma Biblia nos da la respuesta en Romanos 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no podemos tener fe si no oímos la palabra de Dios. Por ejemplo, la fe que salva, esa fe que creemos nosotros que el Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿cómo podemos tener esa fe si no oímos esas noticias? O yo puedo tener fe que en medio de la tribulación el Señor está conmigo, ayudándome y soportándome. ¿Cómo puedo tener yo esa fe si no lo he oído o si no lo he leído en su palabra? Y La, así, sí, y la fe también es un don de Dios. también es un don de Dios. Muy bien, Y un fruto del Espíritu. Ajá. exactamente. Entonces, es importante tener en cuenta que no podemos tener la fe si no oímos la palabra de Dios, es decir, si no estamos estudiando la palabra de Dios constantemente. Y es algo, Víctor, sí, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, aquí está relacionando la fe y la oración, el orar sin cesar. Y Jesucristo en Juan 15, cuando habla de la higuera, él dice, permaneced en mí, o sea, si no permaneces en mí, o sea, nada puedes hacer, permanece en mí y yo en vosotros, o sea, mi palabra permanezca en vosotros, algo así dice Juan 15. O sea, y la palabra de Dios permanece en nosotros, bueno, la estudiamos y está en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, aquí, el que permanece en mí, si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Este es el versículo que estaba en Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Porque la palabra nos va a dar luz para saber pedir también. Cómo pedir, qué pedir. Y va a estar en Sol, ¿tú nuestra mente. ¿Ah? puedes leer, por favor, 1 Corintios 12:9? Vamos a buscar. Primera de Corintios 12:9. Dice, de los dones espirituales dice, a otro
fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ujú. Sí, entonces ahí vemos Sí. también claramente, como lo dijo Carla, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es Y confianza, ¿verdad? Yo, yo, sí, yo, yo preguntaría, ¿qué es lo? Ellos dicen que tienen fe en Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Cristo tiene para nosotros que estamos esperando de Él? ¿Qué esperamos nosotros de aspecto? Porque si lo tengo, ya no tengo por qué esperarlo, ¿no? Ya Ajá, lo la de tengo su ahora. venida, su su venida. regreso. ¿Y Sí. cuántas cosas hay implicadas allí para nuestra vida? Tiene que ver con nuestra muerte, que es lo que está en el horizonte más adelante. Sí, tal cual. Y bueno, la esperanza, Pablo también la toca un par de versículos más adelante y allí Sí, vamos a ahondar un poco más en eso, muy pero bien. tal cual, el objeto de nuestra fe tiene que ser el Señor Jesucristo porque es lo que dice acá y es por lo cual Pablo está agradecido de los Efesios. Sí. Y otra cosa, ¿cuál es la otra cosa por la cual está agradecido Pablo de los Efesios? La fe y qué más? Y de Vers- vuestro amor para con todos los santos. Es decir, Muy de ese bien. amor para Sí, tal cual. Y del amor para con todos los santos. Y este amor es un amor especial. El griego era un idioma mucho más rico que el español y para amor hay distintas palabras. Por ejemplo, está el amor filial, que es el amor que hay entre un padre y un hijo, por ejemplo, entre amigos. Y este es un tipo de amor tal cual, o sea, por ejemplo, yo amo a mi amigo porque mi amigo me está dando algo bueno. Por ejemplo, yo amo a mi tío, a mi padre porque él es mi padre. Es como hay algo allí de por medio que me hace amarlo. También hay un amor eros, que es un amor ya como más sexual, un amor que hay entre parejas. Y luego hay un amor ágape, y este es el amor que está usando acá Pablo, que es este verbo o este sustantivo griego, ágape, y es un amor desinteresado, sacrificial y que no espera nada a cambio. Y para que nosotros podamos entender más este amor, yo quiero que Pablo busque Romanos 5:8 y lo leamos. Mientras lo busca ese pasaje, Víctor, Sí, yo veo también aquí, hermanos, que los hermanos de Efesio, estaban cumpliendo con el mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos que ellos estaban cumpliendo con el primer y segundo mandamiento que dejó Jesucristo a nosotros. tal cual, muy bien. Amén. Fe, amor a Romanos Dios y 8. amor al prójimo, ¿no? Romanos Sí, 5, versículo 8. Intercambié los números. Suele suceder. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. amén. Muy bien. O sea, Entonces, aquí vemos la calidad del amor de Cristo hacia nosotros, sin es, importar condición o sin importar exactamente, lo que fuéramos o lo que fuimos, igual Él nos amó a pesar de las circunstancias. exactamente, exactamente. Mejor no lo pudiste decir, Carlita. Es un amor desinteresado, es un amor sacrificial. De hecho, en Filipenses 2, que nosotros lo estudiamos hace poco, fue el libro anterior, dice que el Señor Jesucristo no escatimó el hecho de ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria, de toda su majestad y se hizo siervo, se humilló a sí mismo, vino acá a sufrir y a llevar la ira de Dios, nada más y nada menos, la ira de un Dios todopoderoso, de un Dios todo santo, de un Dios que no tiene tolerancia por el pecado y lo hizo por amor. Él realmente no ganaba nada, fue un amor sacrificial. Y esa clase de amor desinteresado y sacrificial es esa palabra que se usa acá en Efesios. Y para un ejemplo de este amor,
que no sea de parte del Señor Jesucristo, en Hechos 2, 45 y 47, voy a pedirle a mi papá que lo lea. Es un ejemplo de amor ágape que hacían los cristianos de la iglesia primitiva, Sí. y realmente no dice este versículo que lo hacían los efesios, pero no lo podemos descartar tampoco porque los efesios eran parte de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, Hechos 2, 45 y 47, un ejemplo de amor ágape. Dice así, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, alabando a Dios, al 47 y 47, Hasta el 47, 45, 46, 47. y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Entonces, una muestra de amor desinteresado, una muestra de amor sacrificial, porque realmente vendían sus propiedades que construyeron con sacrificio para cubrir las necesidades de otros hermanos. Entonces, por esto Pablo se alegra y por esto Pablo da gracias a Dios. Nuevamente, no dice que eran los efesios, quiero resaltar eso, pero es un ejemplo de amor ágape y que es el mismo tipo de amor que tenían estos hermanos en Efesios. En el 4:34, de hecho, Víctor dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea, qué bonito, ¿eh? Una sociedad ideal movida por el Espíritu de Dios. Exactamente. Y eso es posible por la fe que tienen ellos en el Señor Jesucristo y porque evidentemente sabemos que la fe lleva a oír la palabra de Dios y bueno, el Señor hace su obra. Amén. Y eso es lo que viene ahora. Pues, entonces los primeros 2 versículos es Pablo agradeciendo, es algo que debemos imitar nosotros, orar sin cesar y ser agradecidos con el Señor Jesucristo. Y luego continúa el versículo 17 de Efesios capítulo 1. Voy a pedirle a Fabi que lo lea. El 17. Sí. Sí, por favor. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Ok, muy bien. Aquí en mi versión dice, y pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, no sé si hay alguna otra versión diga que el Padre es el Dios del Señor Jesucristo, o que haga esa referencia. Sí. La Reina mía Valera dice dice, para La que mía la el dice. Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces, quiero que nos tengamos un momento allí. ¿Cómo es eso que el Señor Jesucristo tiene un Dios? Aquí nos estamos metiendo ya en un terreno un poco más complicado o de comprensión un poco más difícil porque ya es de la Trinidad, pero quiero que pensemos en esto que dice Pablo, que el Señor Jesucristo tiene un Dios o que tiene un Padre y da como la idea quizás de que el Señor Jesucristo, de que el Padre tiene autoridad sobre el Señor Jesucristo. Y es algo que ciertamente vemos en la Biblia, que el Señor Jesucristo se sometió al Padre cuando Él se hizo como uno de nosotros, un hombre, un siervo. El Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Sin embargo, cuando Pablo en el versículo 17 habla del Señor Jesucristo, hay una palabra antes de Jesucristo que quiero resaltar. ¿Cuál es esa palabra? Glorioso. Ok. ¿Y alguna otra versión? Padre de gloria. No, antes del Señor en Jesucristo. Le tiene un adjetivo o un sustantivo a Jesucristo. ¿Cuál ¿Para es? qué? Eso. No. Señor. Señor. Ese mismo. Entonces, vamos a ver eso es Señor. Esa palabra Señor, al cual se le da a Jesucristo, es la palabra griega Kyrios, y eso significa amo, dueño,
Señor, y en el contexto de los romanos, esta palabra implicaba Dios. Esta palabra era solamente usado al César y a nadie más. Entonces Pablo, a pesar de que dice que el Padre es el Dios del Señor Jesucristo, también está diciendo que el Señor Jesucristo es Dios. Sí. Y para ir un poco más allá, en el Antiguo Testamento también está esta idea. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero se hizo una traducción al griego del hebreo y esa traducción se llama la Septuaginta. Entonces, la palabra que usan en la Septuaginta para esta palabra Señor es Adón. Entonces, yo voy a pedirle a mi mamá que busque Salmos 8, versículo 1, para ver la connotación que tiene la palabra Señor en el Antiguo Testamento. Salmo 8, versículo 1. Dice así Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Muy bien. Ahí está tal cual. Entonces, Pablo está diciendo y dejando muy en claro aquí que el Señor Jesucristo es Dios y esta palabra se lo aplicó a Jehová, que es el Padre. E incluso para ir más allá todavía, uno de los nombres de Jehová, del Padre, en el Antiguo Testamento era Adonai. Y ese Adonai parte de la palabra Adón, que es la misma palabra Kyrios en griego. Entonces quería resaltar eso de que el Señor Jesucristo es Dios. Y si bien se sometió a la voluntad del Padre, y son cosas difíciles de entender, la Trinidad y los roles que se manejan allí, está en la Biblia, y porque está en la Biblia, nosotros debemos mencionarla y debemos estudiarla y creerla también. Entonces, Hay un Algo teólogo, que yo siempre veo cuando hemos estado leyendo es que cuando el Señor quiere darnos algo o decirnos algo, siempre colocan como una cualidad. Por ejemplo, cuando vemos el día del juicio, siempre es el Dios de justicia, o por ejemplo, el Dios de paz o el Dios de amor. Entonces, aquí yo pienso que lo que quería el Señor expresarnos era que entendiéramos de quién es que viene ese espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, de quién nosotros vamos a tener esa sabiduría y esa revelación o los conocimientos. O sea, pienso que aquí lo que nos quieren es ilustrar, el Señor nos quiere es ilustrar para que nosotros tengamos conciencia de dónde o quién nos va a dar a nosotros ese espíritu de sabiduría, que nada más y nada menos que de el mismo Dios, y nos da como esa ilustración de realmente de dónde proviene Dios. muy bien. Excelente. hay un teólogo muy famoso llamado Plutarco Bonilla. Él tiene un refrán que dice: en Cristo conocemos al Dios que es y al hombre como debe ser. O sea, Jesucristo, él inclusive el título del Padre lo asumió para él. El que me ve a mí ve al Padre. Muéstranos al Padre no basta. El que me ve a mí ve al Padre. O sea, yo y el Padre uno somos, decía Jesús. Pero Jesucristo también como hombre, él nos modeló nuestro comportamiento como debe ser. O sea, él se convierte en modelo y salvador nuestro. O sea, el ejemplo os he dado, dice. Dice así. Entonces, ese misterio, un misterio, porque Dios, en Cristo está Dios, la plenitud total, también es el hombre que nos modela cómo debemos ser nosotros. Muy bien. Cuando dice que le pide al Dios y él mismo ora al Padre, entonces nos está enseñando que nosotros debemos orar. De hecho, la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, ¿no? Y cuando dice que oramos en su nombre, o sea, a veces creemos que en el nombre de Jesús, y creemos que eso es un cliché. Orar en el nombre de Jesús es como orar como si tuviéramos Jesús orando por nosotros. Estamos con Jesús hablando con el Padre. Muy bien. No es un cliché así, en el nombre de Jesús, amén. No, o sea, Pero una muletilla. Unas palabras mágicas, hasta supersticiosas suenan, ¿no? Eso va más allá a un cierre
de palabras, ¿no? Y así terminan nuestras oraciones, en el nombre de Jesús, amén. Pero a veces no Pero, se... me parece muy bonito esto que Víctor nos trae aquí de los orígenes griegos, hebreos de las palabras, porque de verdad que si se lee a simple vista pareciera que está diciendo que Dios es el Padre, o sea que sí, que Jesucristo tiene un Dios, pues, sobre él, pero realmente están al mismo nivel. Dios de nuestro Señor, entonces Señor como Dios también, Jesucristo. O sea, están las dos personas de la deidad de Dios. Y esto es bien, bien, bien importante. De hecho, Pablo, en sus cartas, yo observo que él siempre realza eso, el Padre, Dios Padre y Jesucristo, siempre los dos. Por ejemplo, en la salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, siempre está Dios, el Padre y Jesucristo juntos. Nunca excluya a uno o al otro. Siempre juntos, el Padre y Jesucristo. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué pide Pablo a Dios el Padre en el versículo 17 para los Efesios? Aquí dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces, Pablo está pidiendo por espíritu de sabiduría y de revelación para un mejor conocimiento del Señor. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos o que necesitemos un espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender la palabra? Bueno, porque nosotros tenemos pecado en nuestra vida y si bien hay cosas que no son tan complejas de entender en las escrituras, hay otras que sí. Y necesitamos una luz que nos ilumine y que nos enseñe la Biblia. Y esa luz es el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en 1 Corintios 2. Pero antes de que vayamos allá, yo quiero resaltar una palabra que está en Reina Valera y dice espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces yo quiero resaltar la palabra revelación. Esta palabra revelación es la palabra griega apocalipsis, que es apocalipsis, revelación, literalmente es quitar la cubierta o descubrir, revelar, manifestar, mostrar. Pero quiero que nos ubiquemos en el contexto histórico al cual fue escrito esta carta. Esta carta fue escrita a los Efesios y para este entonces la Biblia no estaba revelada en su totalidad. Faltaba revelación todavía, aún no estaba escrito Apocalipsis, aún no había ciertas cartas de Pablo escritas, pero hoy en día nosotros ya tenemos la Biblia en su totalidad revelada. Entonces nosotros debemos orar por espíritu de sabiduría y yo diría iluminación en lugar de revelación, y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 2, versículo 9 al 12, que va a apoyar esto. Voy a pedirle a mi tío Robert que lo busque. 1 Corintios 2, versículo 9 al 12. Ok, dice así. Uh-huh. Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 9 al 12. Correcto. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Ok. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Uh-huh. Verso 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona.
y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Muy bien. Tremendo. Entonces, está muy claro ese pasaje. Básicamente, ¿quién conoce más a Pablo Goudet que el propio Pablo Goudet? Incluso su esposa, aunque tenga muchos años de casado, hay cosas que están en el corazón de Pablo Goudet que solamente conoce a él, ¿no? Igualmente, ¿quién conoce más a Robert que el mismo Robert? Y esta es la analogía que hace Pablo, que también es quien escribió Corintios. ¿Quién conoce a Dios sino su propio espíritu? Y el espíritu de Dios, que lo conoce a él, fue dado a nosotros, y ese espíritu nos ilumina y nos enseña a Dios. Hay otros pasajes como Juan 14:26 que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas estas cosas. Entonces vemos que uno de los roles o de las cosas que hace el Espíritu Santo es enseñarnos. ¿Y qué nos vas a enseñar? Nos va a enseñar las cosas que ya están reveladas en la palabra. Entonces, quise resaltar esto. Si alguien viene y dice que tiene una nueva revelación, es mentira, porque ya toda la revelación está dada. Entonces, nosotros Amén. debemos Amén. leer, debemos orar al Señor pidiendo espíritu de sabiduría. Y yo intercambiaría la palabra iluminación por el contexto histórico en que estamos nosotros versus en el que estaban los Efesios. En el 18 está. Y en el 18 está la palabra iluminación. Sí. Víctor, mi versión dice, reemplaza el término de revelación por percepción. Muy bien, me gusta Yo no también. sé, José y Sol, yo no sé, pero aquí me parece también que este pasaje tiene que ver mucho con el tema de los dones espirituales. Porque fíjate que la versión que yo tengo dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Existe el don de sabiduría y existe el don de discernimiento. No sé si realmente hay un clic aquí. Lo que estás explicando, Víctor, es espectacular. De verdad, el enfoque y la profundidad con que lo estás manejando, me estoy nutriendo muchísimo lo que nos estás enseñando. Gloria a Dios. Sí. Sí, muy interesante. Por aplicación, podemos decir que también, por supuesto, a darnos sabiduría, nos da la parte, si se quiere, cognitiva de cómo es Dios, y eso nos permite discernir claramente. Quien no tiene sabiduría no discierne. Y fíjate lo que nos enseña Santiago, ¿te recuerdas, Víctor? Santiago. Bienvenido, Salomón. Santiago, recuérdanos qué dice Santiago. Santiago dice, el que no tenga sabiduría, pues pídasela a Dios, porque Dios la da en abundancia y sin reproche. Muy bien. Santiago dice, pero eso sí, pídala creyendo. Creyendo. Con qué fe. No, sí. Ajá, no, exactamente. No sean como las olas del mar que van y vienen. Yo creo, Robert, que como don espiritual en sí, porque los dones Dios los reparte, dice la Escritura, son puntuales y reparte a cada quien como él quiere, a unos una cosa, a otra cosa, pero aquí yo veo que Pablo está pidiendo esto para los efesios, para los cristianos que están allá en Éfeso, o sea, para todos, porque todos debemos llegar a ese conocimiento de Dios, de quién es el Padre, quién es Jesucristo. Y para eso necesitamos, por supuesto, la sabiduría que da Dios, que es del Espíritu Santo, y la iluminación, como dice Víctor, para entender la palabra ya revelada, porque si queremos conocer a Jesucristo y a nuestro Padre, pues tenemos que escudriñar las Escrituras, y con el Espíritu Santo que tenemos en Él, de Él en nosotros, entonces entenderemos, porque ellos nos enseñarán, el Espíritu Santo mismo. Entonces nos Porque hay iluminará. gente que lee la Biblia y no la entiende. O sea, a veces no entendemos algunos pasajes.
Pero entonces lo que está pidiendo es que cuando lean la Biblia, Dios les haga Exactamente, entender. exactamente. Porque la Así sabiduría mismo. tampoco va a llegar por osmosis, así. No. O sea, la sabiduría Mágico. viene de buscar la palabra de Dios, porque para eso Él nos habló y lo dejó por escrito. Muy Entonces, bien. lo que está pidiendo es, bueno, lean la Biblia y Dios, que va a estar con ustedes, con el Espíritu Santo, les ayudará a entender. Pero Él les bueno, iluminará. por ejemplo, aquí tenemos un buen ejemplo. Esto que nos acaba de Víctor compartir es un buen principio. El de entender lo que el autor, el mensaje que el autor quiere comunicar a los destinatarios y cuál era el contexto histórico de esos destinatarios. Víctor nos acaba de aclarar, no estaba toda la revelación, pero ahora nosotros, ya interpretamos para ellos, ahora vamos a aplicar para nosotros. Nosotros sí tenemos toda la revelación, por lo tanto vamos a utilizar no revelación, sino iluminación. Porque hay muchas iglesias que utilizan mucho, me reveló Dios esto, y así pues hablan por, no sé. Sí. Y bueno, en primera de Juan 5:14, yo lo leo, dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Entonces, ahora la pregunta, ¿será que pedir sabiduría e iluminación para tener un mejor conocimiento de Cristo es conforme a la voluntad de Dios? Sí, totalmente. Amén, Sí, amén. entonces podemos estar 100% seguros de que esa oración Dios nos la va a escuchar y nos la va a responder. Y la va a responder Y la va a responder. positivamente. Claro, De porque hecho, hay otro texto, Víctor, que dice, no sé si es Santiago, pedís y no recibís porque no sabes pedir, porque pedís para vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites. Entonces, pedir con sabiduría es pedir conforme, o sea, si uno está escudriñando la palabra, va a pedir con sabiduría. Va a pedir con sabiduría y Dios va a dar. Entonces, aquí entiendo yo lo de Juan, lo que Jesús le dijo allá en Juan 14, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. Y de verdad, lo que vamos a pedir van a ser cosas cónsonas con su voluntad. Es así, Alineadas a él. alineadas con su voluntad, sí. Pero fíjate que el objetivo de todos estos estudios que ya tenemos años haciéndolo, estudiando la Biblia así como lo estamos haciendo ahorita, es eso, o sea, que reunidos juntos, de repente alguna duda que yo pueda tener, que tú puedas tener, entonces entre nosotros mismos el Espíritu nos aclara una opinión que tenga alguno, que tenga otro, discernimos, comparamos ideas, tertuliamos, y así el Espíritu Santo nos hace sabios. Porque sí, refiere que está apuntando al saber. Todas estas palabras que está aquí, el saber, el entender, el conocer, son cualidades cognitivas. No apuntan al emocionalismo. muy Apuntan bien. a la mente para que la mente sea quien domine y determine toda nuestra vida. ¿Qué es lo que abunda hoy, lastimosamente, José? Y a veces en la iglesia, ¿qué es lo que la gente quiere generalmente? Emociones, feeling, Sí. y poca cognitividad. Y aquí vemos lo contrario. Aquí el Espíritu Santo les enseña, vaya a la mente, vaya al conocimiento. Por supuesto, no es un conocimiento frío, ¿no? De hecho, cuando habla del amor anteriormente, ya eso le da la calidez necesaria del sentimiento, de la emoción. Pero buscar la emoción sacrificando la cognitividad es un error muy grave. Muy bien. O sea, 6:6, conocimiento quiero, más no sacrificio. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces, aquí vemos a Pablo pidiendo al Señor por conocimiento, por iluminación. ¿Para qué? Si vemos en el versículo 18, dice, en la mitad del versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, 1, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 2, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces vamos a ir entre cada uno de esos 3 puntos. Y el primero es para que sepamos cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados. Entonces, yo quiero hacer un ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes me diga qué esperanza tiene resultante del conocimiento de Cristo a través de las Escrituras. Voy a empezar yo.
Y bueno, una esperanza que yo tengo es la vida eterna. Que No dijiste nada, no dijiste nada. pero hay un montón de esperanzas, así que Yes. quiero que cada uno diga una esperanza que tenga resultante del conocimiento de Cristo a través de la Escritura. Sin repetir las anteriores. El arrebatamiento, quiero yo. Muy bien, esa es una. Yo Luchito, tengo la tenga esperanza de la redención de mi cuerpo. Ya mi alma ha sido redimida. Ahora voy por mi cuerpo, un cuerpo incorruptible, inmortal, glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo, sin enfermedad ni dolor. Muy bien, esa es otra esperanza muy acertada. Yo tengo la esperanza de que Dios nos va a revelar todos sus misterios, o sea, todo lo que por ahí hoy no sabemos del todo, vamos a tener la verdad pura y plena dicha por Dios mismo en persona. Amén. Muy bien, Amén. amén. ¿Quién más? ¿Qué otra esperanza tiene? Una esperanza para mí, o sea, sería del momento en el que está bien. Yo entiendo que Cristo es mi plenitud, pero sentirme completamente, o sea, ese momento del momento de que ya no tenga dudas, de que ya todo esté resuelto en mí, que no tenga ni tristeza ni lamento, sino que todo sea gozo y pleno mi alma por el estar con el Señor. Amén. 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 Así va a ser. Amén. Carlita, una esperanza La que mi- tengas. Cuando restituya todo el desastre que hay ahora mismo en el mundo, Reino milenial, amén. para nuestros Amén. Eh, hijos y nuestra familia. Esa es esa la mi tengo, más grande esa la tengo yo esperanza. también, esa la tengo anotada. Eso. Ver ese Justicia. mundo de perfección que nos ha prometido y siempre he soñado, o sea, con el momento de tenerlo de frente, cara a Amén. cara. Hermoso. Me robaste la que tenía. A mi Mira, papá, ¿tú lo has hecho, papá? eso lo No, acaba de todo, decir. ¿quién me dejaron? Falta Pablo, vamos a ver. Pablo, una esperanza que tengas en el Señor. Bueno, mi esperanza es que me dé sabiduría espiritual y salud para al momento que llegue pasar a la vida eterna, pues, como Amén. dicen. Amén. 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 Muy bien. ¿José Sada? Pero Carlita, verlo cara a cara, ver cuál es su rostro, su belleza. Ahorita estoy viendo la serie esta de Chosen y cuando he visto muchas películas de Jesucristo y cada vez que veo una, pues cuando oro me lo imagino a él. Pero entonces, ver cómo es él en verdad, pues debe ser hermoso. Verlo, Amén, estar exactamente. sentado con él en su trono a la derecha del Padre, pues es una de las promesas hechas. Los vencedores se sentarán conmigo en el trono de mi Padre, conmigo, ¿ves? Y que estemos todos juntos en un perfecto amor. Lo que decía Carlita también, o sea, que se acaben los odios, las guerras, las contaminaciones. Espero ver mascotas hermosas en el cielo. Yo me imagino que el cielo van a haber animales. Yo me imagino que el cielo va a ser como el paraíso terrenal elevado a la 1000 potencia. Allá Muy van a ver bien, animales, van a ver. Yo me lo imagino así. muy bien. Entonces, este es el primer para que menciona Pablo. Nuevamente, Pablo está orando para que el Señor nos dé sabiduría, para que nos dé iluminación, para que nosotros tengamos esta esperanza. Y la esperanza siempre llega cuando hay momentos de dificultad, ¿no? Cuando estamos atravesando tribulaciones, recordamos nosotros esta esperanza de que no es nada lo que estamos viviendo en comparación con lo que estamos esperando. Amén. Entonces, por eso es Víctor, muy importante estar estudiando la Biblia y pidiendo sabiduría. Sí, tío. ajá, fíjate, voy con eso lo que acabas de decir ahorita. El mismo pasaje 17 tiene un para en la línea Ujú, final. No sé si claro. lo lograron ver, el mismo 17, sin pasar al 18. Y dice, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Muy bien. Lo importante que es. Amén. Porque primero viene eso y después vienen, yo creo que ahí es donde parte o se deriva todo lo que nosotros tenemos esperanza. Exactamente. Porque si no lo conocemos, ¿Cómo? ¿qué esperanza vamos a tener? Exactamente, exactamente. Por eso dice para que sepáis, el verbo saber, Ujú. cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Amén. Amén. Muy bien.
Luego tenemos un segundo para que sepáis, y está en el versículo 10, parte final del 18, creo, Sí. y es para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, yo quiero que alguien me busque Romanos 8, versículos 16 y 17. Aquí abro un poco el abanico acerca de la herencia. Ah, Romanos 8, perdón. versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si Ah, es que padecemos justamente en Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. muy bien. Gracias, Michi. Entonces, las riquezas de la gloria de la herencia de los santos es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. ¿Y qué heredamos? ¿Qué heredamos con Cristo? Heredamos glorificación, un cuerpo glorificado semejante al del Señor algún día. Heredamos el hecho de ser llamados hijos de Dios, lo dice en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Heredamos vida eterna, heredamos la gran posibilidad y cosa tan grande de llamar a Dios Abba Padre, así como lo hace el Señor. Esto no es solamente un Padre, si bien el Señor, el Padre, se merece toda la santidad, el temor y el respeto del mundo, también tenemos la confianza para decirle Abba Padre, que es papito, papadito mío, o sea, tener esa confianza. Heredamos también acceso al trono de la gracia. Entonces, nada más y nada menos, heredamos un montón de cosas por estar unidos a Cristo y ser coherederos con Cristo. Amén. Y todo eso viene resultante del conocimiento, porque nuevamente, ¿cómo vamos a saber que heredamos estas cosas si no las conocemos? Y el conocer estas cosas nos van a ayudar a tener fuerzas en los malos momentos y a tener fe también, amor, etcétera. Importante. Y por ahora también estamos heredando sus padecimientos también. Muy bien, que lo dice al final del versículo, muy bien. Sí. Pero pronto eso va a dejar de existir o de pasar en nosotros. Como lo dijo, creo que fue Fabiana o Flavia, donde no haya llanto ni dolor. O sea, en la Nueva Jerusalén, cuando estemos allá. Muy bien. Y por eso la importancia de conocer que tenemos estas esperanzas, la esperanza de la venida de Jesucristo. En Tesalonicenses, después que se habla del rapto de la iglesia, Pablo dice en el versículo 8 del capítulo 4, por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras, así de para darnos aliento, ánimo en este padecimiento, como mencionó Cristo, que también compartimos los sufrimientos de Cristo. O sea, aquí estamos sufriendo de alguna u otra manera. Amén. Muy bien. Y hay un tercer lo dice en el versículo 19, dice, y para que sepáis, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjense que no dice el poder, no dice el gran poder o el eminente, dice el súper eminente grandeza de su poder. O sea, Pablo está resaltando la magnitud del poder de Dios que está a nuestra disposición, que está con nosotros. ¿Y qué hizo ese poder? Si continuamos leyendo. Resucitó. Ok, resucitó a Cristo. Voy a pedirle a mi papá que busque 1 Corintios 15, del 12 al 19. 1 Corintios 15, del 12 al 19, dice así. Uh-huh. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muy bien. Entonces, este poder supereminente y grandioso resucitó a Cristo. Y no solamente resucitó a Cristo, sino que este mismo poder, como lo dice en 1 Corintios 15, va a resucitar a todo creyente desde Adán hasta el último, absolutamente todos. Y entre esos vamos a estar nosotros en caso de que lleguemos a morir y Cristo tarde un poco más en su venida, por supuesto. Pero este poder, este es el poder de Dios que resucitó a Cristo. ¿Quién también hizo este poder si continuamos leyendo? ¿Qué dice después de resucitó a Cristo? Fíjate, a mí ese texto a mí siempre me ha llamado la atención. Ok. Porque ese poder con que, imagínate tú el momento en que Jesucristo estaba muerto, el momento exacto, imagínate, en que su espíritu, el espíritu de Cristo vuelve a su cuerpo. Imagínate ese momento. El momento de la resurrección. El gran problema de la humanidad es la muerte. Y el primero que resucitó fue Cristo y lo que creemos es resucitaremos. Pero en ese momento en que resucita, que vence la muerte, ese poder con que Dios hizo eso, dice, opera en nosotros, el mismo. No es uno que se le parece, es el mismo. Muy bien. Opera en nosotros. Opera en nosotros, o sea, ese que operó en Cristo, en el 18 dice, su poder para con nosotros, los que creemos. Ahora, y no solamente ese poder que está en nosotros, no solamente fue el mismo que cuando Jesús abre los ojos. Yo me imagino el momento que Jesús abre los ojos, y no solamente ocurre eso, sino que lo sube a la diestra en los lugares celestiales. Ya nosotros estuvimos viendo los lugares celestiales, no sé si podemos recordarlo, no sé, pero ese mismo poder, no es uno que se le parece, es él mismo, actúa en nosotros. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, ¿será que cuando nos vemos, por ejemplo, envueltos en una tentación, tendremos el poder para salir vencedor de esa tentación? Cuando tenemos flojera para estudiar la Biblia, por ejemplo, ¿no tenemos acaso el poder para vencer esa flojera e ir a estudiar la Biblia? Y así con montones de situaciones. Tenemos exactamente el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y no tenemos excusa realmente para muchas cosas. ¿Qué tal? Amén, amén. Amén. Y luego continúa diciendo que ese mismo poder que resucitó a Cristo, el cual opera en nosotros, sentó a Cristo a la diestra en los lugares celestes. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué me dicen? Lo entronó como rey. Muy bien. Porque recuerda lo que leíste en Filipenses, él se despojó de su realeza. Claro. Pero subió. Que lo puso por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío. Exactamente. Bueno, Pablo, que es militar, sabe un poco de esas cosas, ¿no? Bueno. Y bueno, apreciando eso, le voy a pedir a mi mamá que busque Hechos 19, 11 y 20, porque no es casualidad que Pablo diga estas cosas a los efesios. Hechos 19, versículos 11 al 20. Pero lee primero el versículo 1 para estar en contexto de que esto realmente es en Efesios, que está pasando en Efesios. Sí, Hechos 19, 1 y después Hechos 19, 11 al 20, por favor. Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Muy bien. Y hallando a ciertos discípulos, entonces desde el 11 dice así:
y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Hasta cuál? Hasta el 19, hasta el 20, perdón. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron involucrar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, con esto lo que quiero es que sepamos que en Éfeso, en esa misma ciudad exactamente, era una ciudad repleta de demonios, de hechicería, de brujería, de todo tipo de cosas espirituales malignas. Entonces, no es casualidad que Pablo diga que Cristo está por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra. Pablo colocó esto a propósito porque el contexto histórico y de esta ciudad lo ameritaba y realmente fue muy audaz y obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo está por encima de todo poder, de todo dominio, de todo demonio, de absolutamente todo. Y no solamente en este siglo, sino, continúa diciendo el versículo 21 al final, sino en el siglo venidero. Es decir, durante toda la eternidad, durante todo, el Señor Jesucristo es amo y Señor, es el Kyrios, el Adón, el Señor de absolutamente todo. Y luego continúa el versículo 22 que tiene la misma idea, y sometió bajo sus pies, y todo esto lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, la iglesia está por debajo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces vemos que el motivo o el fin de la oración de Pablo, que al principio fue dar acción de gracias, que después fue pedir por sabiduría, pedir por iluminación, para que sepamos unas cosas, el fin de todo esto es glorificar el nombre de Cristo y reconocer que el Señor Jesucristo está por encima de todo, absolutamente, tanto hoy como mañana, como por toda la eternidad. Amén. 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 Y bueno, esto fue lo que preparé. No sé si tienen algún comentario respecto a estos últimos versículos, pero esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Bien, papá, muy bien. La oración, sí, muy importante. Gloria a Dios, la iluminación que te dio, papá. Amén. Excelente, Vitico. Lo leí la primera vez y cuando me quedé loca, pues con todo lo que hay por detrás. Esto es para Sí. leerlo y releerlo muchísimas veces. Es bastante profundo, muy interesante. Uy, Gracias por todas las aportaciones tan valiosas. Gloria a Dios. Y tal cual, por eso es que hay que pedirle al Señor sabiduría, porque yo creo que en todos los pasajes siempre hay cosas
más profundas escondidas. Así que vale la pena siempre estar leyendo la Biblia una y otra vez. Es inagotable, la vida, tú lo lees todo y puede que lo entiendas y lo vuelves a leer tiempo después y ahí ves más cosas. Es inagotable, es infinito, es eterno. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y un mismo mensaje para mí tiene un significado hoy distinto al de ayer porque hoy mi situación es otra, pero es la misma palabra, consoladora. Excelente, Vitico, excelente. Gloria a Dios Gloria a Dios. por su palabra. Sí, tal, bueno, ya bajaste la mano, no dije nada. Bueno, no sé si tenemos peticiones de oración. Yo las anoto acá. O si tienen algún comentario y quieren aportar algo más, también súper bienvenido. Víctor, yo quería compartir un pasaje bíblico. Sí. Cuando hablabas de la esperanza, Ujú. me llegó el pasaje de Hebreos 11:27, de la fe de Moisés. Ok. Y el pasaje dice, y eso está bello, el 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, Ujú. no temiendo la ira del rey, o sea, de Faraón, porque recordemos que Faraón era un sanguinario, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí se está refiriendo a Jesucristo. O sea, lo que lo sostuvo a él, esa esperanza, es que un día él sabía que iba a ver a Jesús, así como nosotros estamos aquí. Y es la misma esperanza que nosotros tenemos. Amén. Y ya para concluir también, el verso 23 es importante porque dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Importante. Y muy importante, sí, por eso es que yo digo, yo no entendía cuando Jesucristo decía en Juan 14, y os tomaré a mí mismo. Yo no entendía esa parte que habla del arrebatamiento. Y es que como la iglesia es su cuerpo, la iglesia no puede volver a sufrir, porque ya Cristo lo hizo. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Por eso yo digo que este pasaje nos enseña también, así lo veo yo, que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. O sea, el Señor nos va a recoger antes. ¿Por qué? Porque es su cuerpo y su cuerpo no va a volver a sufrir. Él ya lo hizo. Amén. 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 Muy bien. Bueno, motivos de oración entonces que tengamos. Ok. Bueno, tenemos a Michelle yo les comentaba con el programa de la universidad, el dual. Bueno, Michelle, dile más o menos. Ahí ya va. Primeramente, buenas noches, familia. Buenas noches. Dios te bendiga, princesa. Hola, camaroncita. Está anaranjada. Sí, Sí. es horrible. Wow. Bueno, el programa se llama Dual Enrollment. El programa es de los últimos 2 años de high school. Que tú básicamente, en vez de ir a la high school como tal, vas a la college y tomas tus clases allá. Depende si lo quieres hacer full time, o sea, tiempo entero, o part time, 3 clases allá y 3 clases aquí en el colegio. Y básicamente te toman un examen, que el examen se llama PERT Test, y es para ver básicamente tu nivel académico. Y entonces ahí te van a poner las clases que en verdad tú necesitas tomar. Y bueno, orando a Dios para que cuando tomes ese examen son 4 horas y media el examen. Sí, y yo estoy bien en todo, o sea, en la escritura y en la lectura. Pero la matemática, sabes que yo no, eso sí no. Ajá. Pero estoy cuidando ahorita un bebé y la mamá del bebé fueron profesores allá en Colombia de matemática. Entonces ellos me están ayudando un poquito en eso. Y bueno, fueron unos ángeles que Dios puso en mi camino para que me ayudaran. Voy a tomar el examen la semana que viene
para ya por lo menos ya tener un poquito más de conocimiento en la matemática y bueno, esperar que sea Dios iluminándome ese día en la mañana, en la matemática más que todo, Amén. para obtener la clase que en verdad necesito de college. Y bueno. Amén, amén. Ya. Anota ahí, Víctor. Sí, aquí estoy anotando, estoy anotando. Amén. Oramos por eso. ¿Alguna otra petición? Bueno, agradezco una oración por mí porque estoy padeciendo dolores muy fuertes en la columna y bueno, que algunas veces me impiden la... Nos colgó. Sí, sí, bueno, Debe dolores ser en la columna. la movilidad, debe ser. dolores insoportables, sí. Y pues, Pero que Ahí está. la única forma que me calma es cuando estoy en movimiento, movilidad, sudando, trabajando. Pero cuando el cuerpo se enfría, me comienza el dolor muy intenso. Para que me tengan esa oración, por favor. Ok, lo vamos trabajando por eso. Muy bien. ¿Alguna otra petición de oración? Recordemos al hermano Samuel. Ok. Sí, seguimos en oración por los niños, por Cassandra. A Beatriz la operaron de catarata ayer. Se está recuperando. Ok. Ayer saludé a Hay una hermana la... que está los miércoles, en el grupo del miércoles. En el grupo de los miércoles. Bueno, por Flavia, por una situación que tuvo en su trabajo, entonces para que Dios le dé guía y bueno, también un ánimo y fortaleza con lo que está pasando. Amén, Ok. amén. Y el abuelito Fabiana, el abuelito Flavio, lo de la próstata y eso, ¿qué sabe? Mañana lo llevan. Hola, es Flavia. Mañana lo van a llevar al médico. Ok, oramos por el abuelo Flavio entonces, está en Venezuela. ¿Por la próstata dijeron? Sí. Ok. Víctor, también ora por mí, porque hoy me hice el set pélvico por el tema de la próstata también. Espero que en nombre de Dios que todo esté bien. Ok, tío Robert, examen de la próstata, perfecto. Y el parol de mi tía Fabiola y de mis primitos. ¿El qué, perdón? El parol humanitario, para que ellos puedan... El permiso Ok, perfecto. humanitario. Ok, permiso. Ok. Ok, perfecto. Víctor, y lo otro también para que el Señor, bueno, más que petición es acción de gracia y que el Señor nos siga cuidando en la carretera, Raúl, que el camión esté en perfecto estado para que podamos seguir avanzando. Ok. Muy bien. Ok, ¿alguna otra petición? Por el tío Antonio, para que el Señor le dé sabiduría y en la toma de decisiones. Que se pega la palabra. Ok, ¿alguna otra petición? Bueno, y lo que aprendimos hoy, Víctor, por sabiduría espiritual Muy bien, estaba esperando eso. y discernimiento para conocer más al Señor y así saber cómo pedir. Ok. Amén. Amén, amén. Amén. Ok, ¿alguna otra más? Ok, Por Ale para que lo Órale, sí. llamen, para que si lo van a operar, si no lo operan, para que se pueda reincorporar a sus actividades. Alejandro. Sí, Sí, Alejandro. Ok. Muy bien, ¿alguna otra petición? Gracias al Señor. Ok, bueno, oremos entonces. Padre Santo, gracias Señor por esta noche, gracias por tu palabra que nos has revelado, Señor, gracias porque en ella podemos encontrarte y conocerte y es la guía de nuestra vida, Señor, no estamos en este mundo ciegos y gracias por eso. En este momento, Señor, queremos ponernos de acuerdo para pedirte, Señor, por Michi,
por el programa Dual Enrollment, Señor, para que ella pueda entrar en ese programa, Señor. La semana que viene tiene un examen y te pedimos para que tú la estés ayudando, Señor, para que todas las cosas puedan venir a su mente de una manera rápida, buena, Señor. Dale sabiduría y ciencia y que pueda, Señor, ella crecer profesionalmente, Señor, y que seas tú, Señor, ayudándola. Por favor, te pedimos. Te pido también por Pablo, que tiene dolores en la columna, Señor, y esto es molesto, Señor, para hacer actividades y entre otras cosas. Te pido para que seas tú cuidándolo, Señor, y teniendo cuidado del Señor, por favor, lo ponemos en tus manos. Igualmente por Samuel, Señor, el pastor Samuel, sabemos todo este proceso de cáncer que está atravesando, súper difícil, Señor, y queremos agradecerte porque tenemos esperanza, Señor, sea cual sea lo que pase, Señor, y gracias porque tú estás con él. Te pedimos que él siempre tenga eso presente y que los dolores que pueda tener sean leves, Señor, por favor, y que pueda salir de esto. Pero oramos pidiendo tu voluntad también, Señor. Ayer operaron a Beatriz, Señor, de cataratas. Te pedimos por su recuperación, para que pueda salir todo bien y recuperarse. Y igualmente por su nieta Cassandra. Tú la conoces, Señor, tú sabes cuál es la situación allí y tú eres soberano por sobre todo, Señor. Te pedimos, por favor, que muestres tu favor en ella. Por Flavia también te pedimos, Señor, que está atravesando por una situación difícil en su trabajo. Tú conoces todos los detalles, Señor, y te pido para que le des ánimo, fortalece, Señor, para que le des sabiduría para tomar buenas decisiones, para que le des control, dominio propio, Señor, y que ella sepa que está en dependencia tuya, Señor, y confiamos en ti, Señor. Te pedimos también por su abuelo Flavio, que parece que tiene unos problemas de próstata, Señor, para que cuando vaya al médico, pues salga todo bien, Señor, y si no, pues que tú puedas traer salud, bien sea a través de la ciencia o a través de cualquier medio, Señor. Te pedimos, por favor, que lo hagas. Igualmente con mi tío Robert, que se hizo un examen de lo mismo, Señor. Te pido que el examen, por favor, que salga todo bien. Supongo que fue algo de rutina, Señor, así que te pedimos que estés allí presente, Señor. Tú tienes el control sobre todas las cosas. Y también te pedimos por ese trabajo que él tiene con el camión, Señor, que siga siempre proveyendo viajes, Señor, tanto de ida como de regreso, y que en la ruta también los estés protegiendo, Señor. Gracias por él, porque él es un hombre tuyo, Señor, y él ayuda al Señor también, así como lo hacían los creyentes de antes. Él muestra siempre amor ágape, Señor, y bendícelo, por favor, te pido, Señor. Amén. Igualmente te pedimos por Fabiola, la hermana de mi tía Gaby, Señor, y por su hijo, que están en un proceso de permisología, Señor, para que puedan entrar a Estados Unidos y a reincorporarse, Señor, con Pastor, con su familia. Te pedimos que pueda, Señor, obrar allí en favor de ellos y puedan irse ellos a Estados Unidos, Señor. Tu voluntad es que siempre la familia esté unida, Señor, así que por favor te rogamos por esto. Amén. Te pedimos por Alejandro, Señor, también, el esposo de Carlita. Parece que tiene una operación tentativa, pero todavía no se ha concretado, Señor. Te pedimos para que tú puedas finiquitar eso y que él se pueda recuperar del todo, Señor, y pueda reincorporarse a sus actividades, Señor. Sabemos que es chimbo que estar siempre así, Señor, o sea, de reposo y más para un hombre, Señor. Te pedimos por mi tío Antonio para que le dé sabiduría en las situaciones que tenga que atravesar y para que tú nos des, Señor, sabiduría, espíritu de sabiduría e iluminación para que podamos tener un mejor conocimiento de ti, Señor, para que nos des discernimiento y ese conocimiento de ti pues nos va a llevar a tener esperanza, Señor, nos va a llevar a glorificarte y te pedimos, Señor, eso, por favor.
Amén. queremos glorificarte. Y oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios Jesucristo. Amén. 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 Bueno, la semana que viene vamos con Carla, vamos a estar en Efesios 2 del 1 al 7. Y bueno, del 1 al 7. Y después la semana de arriba le toca a Salomón más allá, dentro de 15 días. Versículo 1. Sí. Bueno, Dios me los bendiga, Dios nos bendiga a todos nosotros. Amén. Hoy nos faltó Celita, creo que tiene algo de trabajo, ella nos había dicho hace varios días que tenía que hacer unos estudios o algo así. Es que Sí, no- yo no- yo te paso la grabación y la compartes a los que correspondan. Ok, ya, perfecto. Bueno, Pero yo la pongo en el Ay. grupo, pero después de mañana, porque mañana tengo el otro grupo, lo pongo mañana al ¿sabe? mediodía.